Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Somos Canal 8, Los Sauces TV. Seguimos con nuestra serie de reportajes, entrevistas. Y hoy día estamos ubicados acá en Arturo Prat 265 de nuestra querida comuna. Aquí vive una emblemática profesora, una mujer muy querida, respetada en Los Sauces. Hoy día queremos conversar de lo humano, de lo divino con ella. Así que vamos a ver si la señora Raquel Ulloa Droguet nos abre la puerta y nos recibe aquí en su hogar. Vamos a ver. Tenemos por acá ahí viene. Ahí viene. Hola, buenas tardes. Sorpresa. ¿Cómo está? Gusto saludarla. ¿Y tú cómo estás? Lo más bien, gracias por permitirnos estar en su casa, abrirnos las puertas y vamos a conversar hoy día de todo un poquito de esta emblemática profesora que llegó hace muchos años y cuántas generaciones pasaron por su enseñanza y cuántos alumnos destacados también. Vamos a conversar de todo un poquito, así es que gracias por permitirnos estar acá en su casa. Bienvenidos a mi casa. Vamos a pasar ahí a la intimidad de su hogar, que A conversar. hace muchos años que yo no venía acá a su mi casa. casa. Está preciosa, acogedora, calentita, ha estado muy helado estos días. Sí. Así que nosotros hemos querido, estamos entrevistando a gente importante, a gente que ha dejado huella, principalmente a esa gente que no nació acá, pero que se quedó y se arraigó, y de eso se trata nuestro reportaje, y por eso quisimos abordar con usted una conversación así bien distendida, una conversación donde vamos a hablar de aquellas generaciones, de aquellos alumnos, y por qué se decidió quedarse Raquel Ulloa Droguet acá en la comuna de Los Sauces, donde nacieron también sus hijos. Y aquí estamos en este hogar cálido, como dije al llegar aquí a la casa de la profesora Raquel Ulloa Droguet. La primera pregunta: ¿universitaria o normalista? Escuela Normal de Angol. ¿Escuela Normal de Angol? Sí, señor. Pero yo tenía entendido que usted venía de la octava región, Mire, de Concepción, claro, de por ahí, yo ¿no? me crié en la octava región, terminé Sexto Humanidades y di la prueba para los cursos profesionales. Yo no soy normalista de primero a sexto normal. ¿Ya? Hice 3 años después de haber terminado Humanidades. Humanidades, en el estamos Liceo de hablando de lo que es la Chicoyante. enseñanza Media de ahora, sí. Ya. Eran 6 años antes. Perfecto. Oiga, ¿y cómo llega aquí a Los Sauces? Por ¿Cómo? una amiga. Por una amiga, Ledith Peralta era de Saucina. ¿ya? Ella me recibió en su casa, yo pagué pensión durante todo el año que estuve haciendo mi práctica aquí. En esa época la escuela era número 14. Pues perfecto, yo Y el llegué a la escuela 14. Claro, y el director era don Ramón Gutiérrez, Correcto. Que falleció en ejercicio. que falleció en ejercicio justo el año que yo volví después para acá, el 75. Ya, me titulé, llegué de 19 años, me titulé de 20, estuve en un tercer año básico y trabajé en séptimo y octavo haciendo matemáticas, porque yo soy profesora de educación básica con mención en matemáticas, Perfecto. con la especialidad. Y hoy día, ¿sabe por qué nosotros venimos acá? Porque, bueno, yo soy uno de los alumnos que se siente más orgulloso de haber tenido una profesora, usando un término de los chiquillos de ahora, tan bacán, tan buena onda, una persona que nos regalaba las notas, pero sí ayudaba mucho, y siempre yo me acuerdo de mantener el curso niveladito. La idea es que todos aprendieran. Usted Sí. fue una persona que si vamos y desglosamos lo que significa vocación es llamado, y ser profesora yo creo que está en sus venas, porque aparte vamos a conversar de que llegó y su trayectoria, pero todavía ejerce, todavía trabaja. Sí. Raquel Ulloa. Sí, es que yo empecé a hacer matemática en quinto básico. Yo le enseñaba a mis compañeros a matemática. A mí me costó mucho al principio, a mí me costaba matemática. Entonces yo dije, ya, si esto me cuesta, yo tengo que esforzarme y enseñarle a otros para yo aprender. Y así lo hice. Fue un desafío. Claro, un desafío. Cuando llega Raquel Ulloa acá al pueblo, a Los Sauces, ¿qué piensa de su gente? Porque me contaban por ahí que chuta, en algún momento hubieron alumnos que eran casi de la edad del profesor. Claro, yo tenía alumnos de 23 años en octavo básico. ¿Y usted qué edad tenía? 19. Eso es. En esa época, ¿qué pasó? Que la gente llegaba en el campo hasta sexto básico. Entonces, como después se creó el séptimo y octavo en las escuelas, ellos regresaron a estudiar después de haber dejado de estudiar.
con la intención de sacar el octavo básico para poder manejar un vehículo, porque tú antes con octavo básico podías sacar documentos para manejar. No, y hacer bastantes y cosas. hacer bastantes cosas, claro. La gente, la mayoría se quedaba con sexto básico. El sexto primero, después vino el octavo y hoy día hablamos del cuarto medio, que es como lo básico. Claro, fue una reforma que se hizo. Perfecto. Como todas las reformas en Chile. Y bueno, y claro, lo bueno de nosotros es que yo tenía la especialidad, entonces pude ejercer en mi campo. No inmediatamente tampoco, porque cuando volví a Los Sauces, yo hice inglés. Claro, sí, parece. Y de primero a cuarto tuve curso para enseñar a leer. Cuando ya Rodríguez, un colega, se retiró de matemáticas, yo pude tomar las horas de matemáticas. Don Carlos Rodríguez Poblete. Exactamente. Uno se acuerda de los profesores, pero yo quiero conversar del humano y lo divino. Ya. ¿Algún enamorado en esa época, algún alumno? Porque la profesora, o sea, sigue siendo guapa, pero en esos años, o sea, yo creo que... No, fíjate que en ese sentido fui súper, era seria, porque yo no buscaba pololeo, yo lo único que quería era... No, pero yo me refiero a los alumnos. Niños. No, me molestaban, por supuesto, porque yo llegué de mini a la escuela. Claro. Pero yo me hacía respetar, los paraba en seco, decían, no, aquí estamos en clase y nada de chacota. Claro. Oiga, una pregunta. Yo me acuerdo de todos los profesores antiguos de la época, de hecho, de nuestro director, el señor Gutiérrez, que falleció, y bueno, yo tengo que haber estado, no sé, en cuarto, quinto, por ahí, algo por ahí me acuerdo, pero fue impactante cuando falleció él. Y también cuando se crea el himno con Gustavo Vázquez Díaz, de 14 a la escuela E77, y viene toda esta reforma de los profesores que pasan desde el magisterio a ser municipalizados, y hasta el día de hoy una deuda histórica que algún día espero que se subsane, porque hay heridas abiertas y hay cosas que... Pero no quiero hablar de eso, pero no. Es solamente para que la gente sepa que uno está interiorizado y sabe lo que está hablando. Me acuerdo, por ejemplo, del señor Cerón, me acuerdo de la señora Lucrecia. No. Claro, una cosa, ¿cuál de esos profesores estaba? Me acuerdo, la señora Mary, la señora Toya, estaba... Marta Miquel. Marta, mi gran profesora, a quien le debo mucho, porque no tuve, yo creo que esto también, ya que la nombra, es casi hacer un homenaje a toda esa generación, porque con ella Petronila Sandoval, la tía Peti, que ella venía recién llegando, tiene que haber sido muy jovencita, nos recibió en kinder. Sí, cuando yo llegué éramos las más jóvenes. Claro. Por ejemplo, yo llegué con 3 compañeras más a hacer práctica. ¿Quién estaba? Yo era la Luz Nelda Alarcón, Norma Torres y la Edith Peralta, que eran todas mayores que yo, porque yo era la más chica del curso. Ya, perfecto. Entonces ellas tenían 20 años, ponte tú. Yo tenía 17 cuando llegué a la escuela normal, tenían 20. Cuando hicimos la práctica ya tenían 23. Como en todas las pegas, como en todas partes donde uno llega a trabajar, empresa, donde sea, alguna institución, y en este caso, por ejemplo, en la escuela, hubieron buenos colegas y malos colegas. ¿Cómo era el entorno? ¿Cómo era el entorno laboral en ese tiempo? No, fíjate que el entorno laboral de esa escuela era muy bueno. Don Ramón Gutiérrez daba el ejemplo. Era un hombre muy acogedor, muy excelente persona. Y las colegas, ya cada una estaba formando su familia, tenía hijos. La Marta no tenía hijos, pero nosotros éramos como sus hijas. No, nunca tuve ningún tipo de problema, todo lo contrario. ¿Y algún colega y alguna colega recordada de esos años que hayan sido como, por ejemplo, uno en el trabajo tiene como algún compincho, o nunca fue Raquel Ulloa tan amiga, o en ese tiempo, no, ¿qué se hacía para distraerse? ¿Salían? Nosotros conversábamos con todo, pero el que nos acogió mejor y todo en ese tiempo, que celebraba los cumpleaños, era Renato de la Cruz. Él era colega de nosotros. Claro. Y estaba en el sector donde nosotros hacíamos práctica, de primero a cuarto. Ya. Yo tenía un curso en tercero básico, y en la mañana, eso era en la tarde, y en la mañana hacía clase en el séptimo, la Elvira Leiva era mi profesora guía, y la Gloria era profesora guía mía de primero a cuarto. Tenía 2 profesoras que me evaluaban todos los días. Yo estuve en práctica durante todo un año, donde todo el año 71 me estuvieron evaluando. Ya, ¿y ahí cuándo después me titulé el 20 de diciembre, ¿cierto? El 18 de diciembre, perdón,
y yo después me fui de aquí. ¿Ya? Tomé mis papeles en la edición provincial y me fui a trabajar a Cabrero. A Cabrero. Estuve en Cabrero trabajando durante el 72, el año del golpe militar 73, 74, y el 75 me casé, pero me casé en Chihuayante con un saucino, Jorge Merino. Claro, que todo el mundo lo sabe, el padre de Claro. sus hijos. Pero él, allá se conocieron, ¿no No, fue acá? aquí, ¿O se habían aquí, conocido en el antes? año- acá? en el año Y él la fue a buscar allá. No, fue sí, él siguió para hay, allá. hay toda una historia. Sí, esa es una historia. No, pero ahí toda la gente conversa con esto. Dije yo de lo humano y lo divino. Dijeron, aquí Jorge encontró el arma de la horma de su zapato y fue a traer a esa mujer y bueno, y así. Es que era muy amigo con Moncho, y Moncho era mi colega, Ya. Moncho Vilche. Ya. Eran amigos con Moncho y Libet. Entonces, Ellos también llegaron jovencitos, son de la ellos, misma época ellos por ahí. No, ellos, Moncho son 6 años mayor que yo. Ya, pero ellos llegan juntos de profesores o se conocen. No, ellos, el Moncho se fue a estudiar a Concepción y allá conoció a Libet, que también era penquista. Ah, ya. Y hablando de esa zona, yo tengo entendido, y en esos años, en la década de los 80, uno de los deportes más nombrados, la Vuelta a Chile, era impresionante. Habían corredores como Fernando Vera, estaba Peter Tormen y el gran Topollillo Droguet, que tengo entendido que también es su pariente. Sí. ¿Ah? Sí, es que en ese tiempo había muchas actividades en la escuela. No, Había muy buenos deportistas. pero hablemos de Ya. Droguet, el gran ciclista. ¿Era familiar de usted? Mira, te voy a ser súper sincera, no sé. Porque la familia de mi mamá es de Angola. Ah, ya. Porque se hablaba que podían haber sido. Sí, como porque era de una sola familia droguera, claro. Entonces, incluso hay un jugador que también creo que es pariente, pero yo que lo conozca, no sé. Ya, porque, te mentiría. Claro, Droguet es un apellido que Claro, no es común. es como los Piñas, somos Claro, re poquitos. son Donde hay un poquitos. Piña, de hecho, en 1914 llega una segunda olada, pues, posguerra, no, antes de la primera, que empieza en 1914, llegan aquí un barco de esa misma época, donde llegan los Piñas. Y de ahí Sí. quiere decir que todos, porque estuve viendo la etimología de mi apellido y estaba viendo que todos somos como parientes. Entonces aquí los apellidos que son un poco no tan populares o no tan conocidos, somos parientes por anga, por manga, como decía mi abuela. Es que mi abuelo llegó a Angola a vivir, mi bisabuelo, el padre de mi madre, llegó a vivir ahí ¿cómo se llama? En el Vergel. Ya, Ahí llegaron ellos. ya, perfecto. Y mi abuelo no hablaba solamente francés. Entonces mi mamá me contó esta historia y yo no lo conocí. Había un mapuche que hablaba el idioma francés y se traducía con él. Y Así. de ahí llegaron los drogas. ¿Cómo fue hacerle clase a sus hijos? Mira, a la única que le hice clase fue a Carmen, a la más chica. Ya, A Jorge y a la Olga le hicieron clase Moncho Vilche de matemáticas. ya. Pero con la Carmencita sí le hice clase de ¿Y matemáticas. cómo era ahí? No, era una alumna más. ¿Un alumno? Ninguna diferencia. Ninguna no, diferencia. todo lo contrario. Incluso ella me pedía, mamá, las pruebas no le decía, imposible. Claro, porque imagínate, teniendo la profesora, No, en ese no. tiempo se usaba el stencil, me acuerdo que. Claro, se yo hacía trataba eso. de ser lo más justa posible porque para mí una nota era sagrada, es decir, yo no podía ponerle a alguien una nota Algunos que de, no se la sus alumnos, mereciera. algunos de sus alumnos, en general, no hablo de la especialidad, Sí. de los alumnos que pasaron, imagínense, ¿cuántos años de docencia, por ejemplo, la 77? Llegué el 75 de vuelta y me retiré el 2012. 38 años. 38 años. ¿Algún Mala alumno práctica, 39. los alumnos más destacados de esa época? O de Bueno, toda esa Mis 38. alumnos destacados, ahorita te puedo nombrar infinidad. Bueno, uno de los que más me llama la atención era Eduardo Novoa, Perfecto. que él me Ingeniero pedía, comercial. me pedía un cuaderno de matemática especial para que yo le hiciera más ejercicio de lo que yo daba. Yo no era muy amiga de las tareas, no sé si ustedes se acuerdan. Yo daba uno que otro ejercicio, pero nada más. En ese tiempo nosotros teníamos 30 horas, no como ahora que son 44 horas. Uy, Entonces en esas 30 horas teníamos que igual completar el programa de estudio. No teníamos tampoco asistente, ni teníamos... ¿algún otro que se acuerde? Bueno, Eduardo, la Gloria Figueroa, la hija de Pelé, Ya, perfecto. ella, un niño que es médico, Robinson Ortega,
este chico García, Zambrano, La Rutita Rico. La Ruta Rico, oye, se me Ya, viene y, tanto a la memoria. y los más desordenados. No, los más desordenados, pero es que uno siempre se acuerda se acuerda de los más destacados y justamente de los más desordenados, porque el desordenado de antes no es el desordenado de ahora. Claro, era muy distinto. Te respetaban al profesor. Por supuesto. Tú te reías y bromeabas y todo, pero no era con una falta de respeto. Sí, por supuesto. De hecho, nosotros, imagínate, le queremos contar acá, y yo estoy seguro que la gente que está viendo Canal 8 a esta hora de la noche o de la tarde, depende en el desfase que vaya el programa, en ese tiempo era otro tipo de educación. Entonces había un dicho que decía: la letra con sangre entra. Yo no sé quién inventó eso, pero estaba todo permitido, y nosotros de hecho íbamos a buscar varillas para entregarle a los profesores para que nos cascaran. O sea, ¿de qué estamos hablando? Hoy día, si hiciera eso hoy día, sería, o sea, olvídate, de una denuncia tremenda. Entonces, además, por ejemplo, cuando el papá iba y hablaba con los profesores, porque bueno, la verdad es que hubieron muy profesores y profesoras, hoy día hay que decirlo, hay que nombrar, no es genérico, profesor, profesora, algunos que jamás utilizaron ese método, pero sí que hay algunos que eran especialistas, y los apoderados buscaban a esos profesores para decirle: la trinco nomás, para que se porte bien, para que aprenda, y no sé qué tal. Yo creo que somos generaciones distintas, porque mi abuela fue muy estricta, por ejemplo, conmigo, con quien me crié, y los profesores más estrictos conmigo son los que más recuerdo con más cariño. Claro. Porque si no hubiera sido por eso, o sea, ¿de qué estamos hablando? Por eso es que tampoco no había bullying, no existía prácticamente eso, y al profesor, entraba un profe y uno se tenía que parar, y por el que no se parara y el que no saludara como corresponde. Entonces, fue otro momento, y fue otra época, sin duda, pero usted con los años de docencia, con todo lo que lleva también, tuvo que adaptarse a toda esta última generación. Claro que sí. Porque ahora vamos a hablar un poco, que bien distendida esta entrevista, esta conversa. Raquel Ulloa todavía sigue en la docencia y sigue impartiendo conocimiento y haciendo clases. Sí, mira, yo jubilé el 2012, con 61 años de edad. Estuve... 2012, 61... Tengo 70. Dice él, pero ni se le nota. Ya, entonces yo el 2015 vino justamente el joven que estuvo afuera con su esposa a ofrecerme trabajo. En abril. Y mi hija la menor se había ido en febrero de la casa. Entonces yo quedaba sola. Se me dijeron si quería hacer unas horas, para si la tía Andreina faltaba, yo la podía reemplazar, hacer la matrícula. Yo no hago clases, pero sí tengo que ver con toda la parte administrativa. Administrativa en parte, no la parte, el trato con los apoderados. Ah, ya, perfecto. Porque mis apoderados fueron mis alumnos. Algunos nietos, unos abuelos. Entonces tengo más contacto con ellos porque yo soy la que vivo acá, ellos no viven acá. Y mi querida profe, estimada profe, familia ya en Angol o en la octava región, ¿dónde le queda? Yo tengo familia, mi hijo en Estados Unidos. Sí, lo sé. Pero hablemos de hermanos, hermanas, mi hermana tíos, parientes, la única que me queda. ¿Y dónde van a quedar los huesos? ¿Dónde quiere que Raquel Ulloa sea recordada? Seguramente aquí. Seguramente aquí. Seguramente aquí, porque la verdad... mi casa yo la amo. Sí, yo no podría vivir en otra parte que no fuera mi casa. Perfecto. Yo la verdad es que he estado contenido, estoy muy emocionado, soy una persona que tiene esta sensibilidad a flor de piel, igual que usted. La hice rabiar cuántas veces, me pidieron me decían hoy día, vaya a hacer llorar a la profe Piña o no. No quiero llorar. Pero está todo permitido, porque la verdad es que si hiciéramos una encuesta y se tratara, yo creo que usted está dentro de las profesoras más queridas. Y se lo digo, pero de todo corazón, le tengo mucho respeto y hay muchas profesoras, muchas docentes de esa época que aún están y seguramente van a ver pero la elegimos a usted porque yo creo que tiene el cariño, la admiración de todos los alumnos, exalumnos y del pueblo mismo. Entonces, haber llegado, haber hecho raíces acá, echado raíces, y haber sido tan buena profesora,
porque detrás de las cámaras tenemos a Josué en Camilla, y también fue a Solú. ¿Qué tal, Josué, la profe? Excelente. Excelente, puros buenos recuerdos. Bueno, chiquitito, era delgadito. Ay, mejor digo. No era delgadito, sí, yo me acuerdo de ti, tengo la imagen grabada porque tú cantabas, cantabas muy bonito, y de eso me acuerdo yo. Y que nosotros hacíamos unos actos preciosos en la escuela. Claro, en ese tiempo teníamos folclore, teníamos banda de scout, había muchas actividades, había muy buenos deportistas. Claro, yo me acuerdo que pertenecía a la banda de scout, que era impresionante la banda, porque era una banda grande, era una banda que... niño de segundo básico hasta octavo básico. Claro. Mi hijo estaba en segundo cuando entró a scout. Y viajaban a diferentes partes, alojaban afuera. A muchos lugares. A Deuco fueron a pie, me acuerdo. También, claro. Don Carlos Rodríguez, por ejemplo, en sus clases de ciencias naturales, por ejemplo, lo sacaba a terreno, era habitual ir a terreno, así que era súper entretenido. Él tenía incluso animales, les enseñó a ustedes claro, operábamos, hacíamos operaciones. Los animales y los tenían en... Los embalsamábamos, los dejábamos ahí, claro. Un profesor hizo eso. Yo tuve un grupo de Cruz Roja que lo tuve por muchos años. Yo me acuerdo también de esa época, porque la Cruz Roja, en ese tiempo, la sede de la Cruz Roja estaba en Juan Trintre, frente a mi casa. Tiene que haber sido como el 370, por ahí, ¿no? ¿Qué número? Sí, yo entré a Cruz Roja en 1900, acá, en Los Sauces, porque fui Cruz Roja en Cabrero también, el 80. Ya. El 85 hice un curso de enfermería. Tuve alumnas que les enseñé primeros auxilios, tuve muchos alumnos, entre ellos estaba este chico que siempre me recuerda y me saluda con mucho cariño, que vivía aquí en la cuadra, Mardones. Ya, sí, él fue el alumno de grupo. Después yo trabajé también en educación nocturna, licencié cuartos medios, 5 cuartos medios en la noche. ¿En el liceo de acá? No, en la escuela, educación media en la noche. En la noche, cuando había, claro, para regularizar. Del año 1999 hasta el 2009. Perfecto. Sí, y tengo gente que se tituló y es profesional ahora gracias a la educación que recibió en la escuela, dieron la proactitud y todo lo demás. Claro. Yo pensé que los alumnos destacaban me iban a nombrar a mí, pero no importa. No, es que tú no. Claro, es que yo me acuerdo más que tú fuiste muy apegado a la tía Marta. Sí. Ella te quería mucho a ti. Sí. La verdad que ella yo la hice rabiar. Era mañosa, pero muy cariñosa. Hice puras tonteras y la verdad que yo, antes que se fuera, yo quería hacerle una entrevista, quería rendirle un homenaje. Lamentablemente se pudo, su enfermedad fue gravitante y al final, bueno, más encima ni siquiera se quedó acá. No, tuvieron que llevársela. Sí. Así que, pero yo tengo, de todos los profesores, me acuerdo, yo me licencié, por ejemplo, con Ramón Vilche. Sí. Mi profesor ahí de octavo, me licencié con él. Tengo los recuerdos, por ejemplo, cuando estábamos nosotros ya en octavo y aparecen recién esta nueva generación de profesores que venían con otra dinámica, por ejemplo, venía Otoniel Jara, Ragoberto Pradena, venía, no me acuerdo quién más, pero eran como muy juveniles, eran como de otra forma, y ahí uno se distendía, se soltaba con ellos porque no eran tan estrictos, venían, ya ahí no había... Claro, era más conversa, era más diálogo, se conversaron de otras cosas, ellos conversaban, por ejemplo, hacían educación física, pero se conversaba de otras cosas, hablábamos de sexo, hablábamos de todo eso y de alguna manera, un tema tabú, que no hablaban ni los profesores ni en la casa. Entonces yo me acuerdo que sí, habían grupos y se juntaban y le preguntaban y conversaban, ustedes son grandes, muchos de ustedes van a seguir estudiando, tienen que cuidarse, si ustedes tienen relaciones tienen que cuidar, que aún son jóvenes, tienen que trabajar. Entonces era como una cosa que fue ya, de ahí se vislumbraba que venían cosas distintas en la educación. Bueno, la verdad es que yo creo que preguntas podíamos conversar todo el día, pero este es un homenaje por intermedio suyo a todos aquellos maestros, aquellos profesores normalistas, forjados a ñeque, que estudiaron, que no todos tenían, bueno, yo me imagino que todos tenían mención, pero de repente, no sé, agarraban cualquier asignatura, por decirlo de esa forma, y podían manejarse con todo, claro, perfectamente.
desde no sé, matemática, castellano, música, y pasaban por muchas cosas. Entonces los profesores normalistas realmente que dejaron una huella indeleble, cómo impartieron educación y cómo fueron realmente. Es que el profesor normalista tenía la diferencia con el profesor de universitario, que tú cuando entrabas a la escuela normal tenías que saber tocar un instrumento musical. Entonces cualquier profesor que era normalista, porque yo salí de los cursos profesionales, que era normalista con 6 años, entraban de 13 años a estudiar para profesor. La tía Miriam Douglas, correcto, ella fue normalista. Ella entró de 14 años y terminó de 18 en la escuela normal. Y en ese tiempo, ¿cómo se llamaba la profesora casada con el señor Aranea que tocaba el acordeón y cantábamos la canción nacional? María Eugenia Saavedra. Claro, con ella... Ella era profesora normalista. Pero seca, o sea, ella... Tocaba el acordeón precioso. Sí, sí. Ella, sí. Lamentablemente duró poco después de jubilar. Era muy buena ella. Muy buena. Sí. Bueno, recordar a todos esos profesores emblemáticos, yo... vuelvo a decirlo, esta entrevista fue única y exclusivamente para hacer un homenaje en su persona, primero por los profesores normalistas que aún sobreviven, y en el caso emblemático suyo que sigue haciendo clase, impartiendo conocimiento o estando apoyando ahí en un sector educacional donde es su área. Escuela Especial de Lenguaje. Escuela Especial de Lenguaje, Manitos Pintadas. Manitos Pintadas. Y saludar a todos los profesores. Algún saludo especial para sus colegas que a lo mejor están viendo, porque había que elegir a una persona y usted dijo: Piñita, vamos a mi casa y conversemos un poco. Bueno, un saludo cariñoso a todos, que estén bien de salud, que fueron muy buenos conmigo, todos, sin excepción. No se me emocione porque me voy a emocionar, y la verdad es que, bueno, emblemática dije, emblemática, esa es la palabra, una profesora emblemática que puede caminar con la frente en alto, y cada vez que se encuentra con un ex alumno, como en el caso mío, es solamente verla y llenarse de puro cariño, abrazarla, darle un beso y decirle gracias. Muchas gracias también a ustedes. En nombre de todos los ex alumnos de la escuela de 77, en nombre de todos los profesores, en nombre de todos los profesionales que pasamos por las aulas de nuestro querido colegio, nuestra querida escuela, y en la persona de Raquel Ulloa Droguet, queremos saludar a todos los profesores de la escuela E77 Los Sauces y todos los que siguen trabajando día a día, impartiendo conocimientos. El saber no ocupa espacio, viva la educación, vivan los profesores. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir a mi casa. Somos Canal 8. En las imágenes, Josué Camilla, Fernando Piña. Nos vemos en otro reportaje. Bueno, tenemos un bonus track, el tiempo nos ha pillado. Nuevamente agradecerle. Se nos olvidó mencionar, porque yo tenía una libretita anotada. Tengo entendido que el año 99 fue elegida también como la mejor profesora de la comuna, sí. Ya. Por voto de mis compañeros de trabajo, por mis pares. Eso es lo más importante, cuando sus propios pares lo reconocen. Sí. Y también tenía otra cosa que dejé en el tintero. ¿Qué pasó con ese viaje a España? ¿Fue una capacitación? Bueno, ¿Qué me fue? gané una pasantía de España para Granada por 2 meses. El gobierno de Chile me dio ese premio a 24 profesores de Chile. Entre esos 24 profesores estaba yo. Y era para ver todo lo que era las nuevas enseñanzas de las matemáticas, las nuevas metodologías en matemáticas. Perfecto. Sí. Bueno, yo quiero aprovechar, porque dije un bonus track cortito, todo está, la televisión es así, tenemos Claro. los tiempos medidos, pero yo quiero aprovechar las cámaras para enviarle un saludo a sus hijos, especialmente a Jorgito, que está en Estados Unidos. ¿En qué estado de Estados Unidos vive Jorge? Ahí lo empapaste. Ya corte. ¿Por qué? ¿Por qué? Para ellos, un besito para la Olguita y para... Carmen. y para Carmen, así que le mandamos un saludo. Bueno, mi hijo está en el estado de Oregon, en la ciudad de Tiger. Así que Vive allá hace 19 años, va para los 20. Es ingeniero civil electrónico, trabaja en una empresa, tiene 3 hijas. así que un saludo para los nietos. Sí, un saludo para mis nietos. Para todos. Para todos, porque son 6. Ya, perfecto. Bueno, con esto vamos ya cerrando, y ahí no dejamos nada porque se lo merece.
y usted es solamente la representante de la gran cantidad de profesores, de los buenos profesores de aquellos años. Así que nada, tía Raquel, con mucho cariño, su alumno que la quiere mucho, y tengo puro orgullo de mi profe. Muchas gracias.